Hola a todos y todas, bienvenidos a esta cápsula de control de vibraciones. La penúltima ya, nos va quedando poquito para revisar todos los contenidos del curso. Para la próxima cápsula lo que tengo pensado es no ver ya la teoría porque de verdad no voy a alcanzar. Ya eso igual me toma harto tiempo, así que no creo que alcance. Lo que voy a hacer es mostrarles un mix de ejercicios para que vean como el procedimiento de solución de todo lo que venía a hacer control, no, análisis de edificio. Bien, ahí espero que me quede bueno esa cuestión, si no lo siento, ¿ya? Bueno, eso. Espero que estén con ánimo, ¿cierto? Cuando vean esto, porque sé que la próxima semana para muchos va a ser bien difícil. Así que mucho éxito a todos. Bien, entonces, control de vibraciones. Dame un segundo. Ya, entonces, eh, respecto al tema de control de vibraciones, nosotros vamos a reducir como las solicitaciones dinámicas de nuestra estructura a través de dos tipos de sistemas. Primero, sistemas en base a aisladores y sistemas activos que vendrían siendo el AMS o TDS, si no me equivoco. A ver, lo tengo por aquí. TMD, ¿ya? Entonces, vamos a ver tres casos en el curso, hay muchos más, pero en el curso se centran en tres. Y vamos. Ya, ojo con los casos de aisladores, porque los casos de aisladores se parecen mucho, ¿ya? Entonces, el primer caso va a ser aislar la fuente de vibración. Este caso está asociado a desplazamiento, ojo con eso. Entonces, nosotros vamos a tener un sistema, ¿cierto? Que va a ser nuestro sistema estructural o lo que yo desee como dejar aparte. Entonces, ese sistema lo vamos a como aislar a través de, puede ser, no sé, un disipador de energía, cualquier cuestión, y nuestra base se va a estar moviendo. Ya esa es como el principio. Ojo, la base se está moviendo. ¿Ya? No es lo mismo que se esté acelerando, porque por ejemplo, esto podría ser lo siguiente, ¿no? Si yo tengo un caminito así, tengo una rueda, qué sé yo, entonces esto se mueve, va con velocidad constante, no se acelera, entonces a mí me gustaría reducir el movimiento relativo de eso a través de lo que vamos a plantear ahora. ¿Bien? Esa es como la idea. ¿Ya? Entonces, el desplazamiento XDT, el de la estructura, es el total. Y los parámetros que están aquí van a ser los que nosotros vamos a intentar controlar para de esta forma reducir el desplazamiento. ¿Ya? Que va a tener nuestra fuente de vibración. ¿Ya? Entonces, como un ejemplo, puede ser una estructura de este estilo. Bueno, esto se usa más para el otro caso, pero igual nos sirve, miren. Supónganse que yo ahora estoy analizando justo el suelo se mueve a velocidad constante. Imagínense que es una mesa sísmica, por inventar. ¿Ya? Se mueve a velocidad constante, entonces no se está acelerando mi estructura, solo se está moviendo. Entonces, para reducir eso, yo voy a colocar aquí un sistema, que pueden ser elastómeros, pueden ser, no sé, hay un montón de sistemas, que va a aislar la fuente de la estructura. ¿Ya? Entonces, ahora, a modo de mostrarles cómo habría que plantear este modelo, lo que se hace por lo general es tomar que tu estructura es un sistema muy rígido, porque tú no quieres que tu estructura se empiece a mover, a oscilar, presentar los modos uno 2, ¿cierto? Lo que tú quieres es que esto se mantenga lo más quieto posible, ¿no? Eso es lo que nosotros buscamos. Entonces, nosotros vamos a asumir que nuestro sistema de estructura es un sistema muy rígido y por lo tanto vamos a asumir que el K de la estructura tiende a infinito. ¿Bien? Por lo tanto, lo que a nosotros nos interesa va a ser el K del amortiguamiento. ¿Bien? Entonces, aquí está como planteado el modelo de los carritos, ¿cierto? Y de aquí podemos ver que el K equivalente es el K del amortiguamiento. ¿Ya? Y acá vamos a introducir, ¿cierto? Un factor que es súper importante y que lo vamos a usar también en el otro caso, que es el coeficiente de transmisibilidad. Bien, este coeficiente nos va a permitir a nosotros analizar cuánto va a ser lo máximo o cuál va a ser la relación entre cuánto se desplaza mi estructura y cuánto se está desplazando el suelo. ¿Ya? Este parámetro es el que con el cual nosotros vamos a jugar cuando nos toque modelar o diseñar la estructura. Ahí les voy a mostrar en un ejemplo. ¿Ya? ¿De qué depende este parámetro? Esto es súper importante. Depende del amortiguamiento, depende de mi frecuencia natural y por lo tanto va a depender de la masa y K. ¿Cierto? La masa por lo general la vamos a conocer y K van a ser parámetros de diseño, ¿no? La rigidez de mi estructura. Bien. Entonces, miren, a modo de ejemplo, ¿cierto? Se nos plantea, este ejemplo igual está en el ejercicio, se nos plantea este sistema que es el mismo que teníamos arriba. Nos dan datos ahora, la masa G es 3, el I es 0,01 seno de 3t. De acá podemos saber que, por ejemplo, también este de aquí, este 3, es el W, ¿cierto?
y debido a su paso por un camino irregular, ¿cierto? ¿Ven lo que le estoy diciendo? Es asociado a un desplazamiento, ¿ya? No a una aceleración. Ojo con eso. Entonces se pide diseñar un sistema tal que el desplazamiento máximo total del módulo sea menor que 0,005. Entonces esto es lo que yo quiero poner de límite. Esto es lo máximo que yo quiero que mi estructura se mueva, se desplace. Por lo tanto, esto va a estar asociado al desplazamiento máximo y esto va a estar asociado al desplazamiento máximo del suelo. ¿Bien? Que vendrían a ser, por ejemplo, los componentes que acompañen a mis funciones seno y coseno, ¿no? En este caso. Ya, entonces de acá yo puedo calcular el coeficiente de transmisibilidad como la división entre la amplitud máxima y la de ambas cosas. Y aquí en este caso da 0,5. ¿Ya? Esto está como corrido, ¿eh? Ahí. ¿Ya? Entonces, después si nosotros aplicamos la fórmula, fíjense que yo ahora voy a tener distintos parámetros para variar, ¿no? Es los que les mencionaba antes. Entonces, si nosotros intentamos resolver esto, lo que nosotros... Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es variar estos parámetros de tal forma que cumplan con la condición de que el coeficiente de transmisibilidad sea el valor que nos digo recién, ¿no? Que es 0,5. Entonces, por ejemplo, todos estos parámetros cubren esa necesidad, pero por lo general, como les he mencionado a lo largo de las cápsulas, el damping, ¿cierto?, de las estructuras va entre el 2 y el 5% dependiendo si son de hormigón o de acero, ¿ya? Entonces, utilizamos este, ¿cierto? Y de acá podemos ver que para este caso el R vale este valor, por lo tanto, yo puedo calcular de aquí mi frecuencia natural y en base a eso yo podría calcular mi K equivalente. El K equivalente, ojo, ¿ya? Ya vimos que el K equivalente era el K del amortiguador, sí, solo si nosotros estamos calculando, o sea, asumiendo que la estructura es infinitamente rígida comparado con el amortiguador, ¿no? Y también podríamos calcular el parámetro C, ¿ya? Un ejemplo cortito, un ejemplo bien práctico para introducir este tema. ¿Ya? Entonces, el segundo caso es cuando nosotros queremos aislar la fuente de vibración. Puse lo mismo. Puse lo mismo. No, este es aislar el sistema. Perdón, este es aislar el sistema de la fuente. Sistema de la fuente. Ahí sí. Y este es aislar la fuente. ¿Bien? Bueno, espero que sí. Lo importante, ahí ustedes lo corrigen, ¿cierto? Lo importante es esto. Este caso, el caso 2, depende de la fuerza. O sea, está asociado a una aceleración del suelo o de mi estructura, la base, lo que sea. Voy a tener una fuerza que va a estar afectando a mi estructura. Por ejemplo, yo podría tomar este mismo caso, pero ahora para una estructura real que está sometida a una aceleración del suelo, ¿no? Ahora aquí, en vez de ser un desplazamiento, como les mencioné así, constante, ¿cierto? Podría ser una aceleración, ¿no? Que está afectando a mi estructura, podría ser eso, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Entonces, fíjense que para este caso, nosotros tenemos ahora una fuerza que está afectando a una fuerza que está afectando aquí y que esta vendría siendo la base como de la estructura. Esta es la fuerza que transmite, ¿cierto?, mi sistema a mi base, a mi estructura, ¿no? Entonces, se define también el mismo coeficiente de transmisibilidad, pero ahora ese coeficiente queda definido en función de fuerzas, ¿ok? Entonces, acá ustedes también tendrían que hacer exactamente lo mismo, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, F0 va a ser el máximo y Ft va a ser el máximo, entonces ahí lo dividen, ¿no? Y también depende de los mismos parámetros que antes. Entonces el coeficiente de transmisibilidad, cuando nosotros hablemos de estos tipos de ejercicios, va a ser clave para poder resolver estructuras a las cuales yo quiero aislar, o bien la fuente que ejerce mi vibración, o bien aislar mi estructura. ¿Bien? Eso, es muy teórico, los ejercicios no les deberían complicar. Si tienen estos claros, ¿cierto? Estas fórmulas se las aprenden de memoria. Y son iguales, ¿no? Es la misma fórmula, solo que cambia eso. Les repito, lo que tienen que tener muy presente es que uno está asociado a desplazamientos y otro está asociado a fuerzas. Pero es exactamente igual, ¿ya? Como les mencionaba, este ejemplo, por ejemplo, que les di, podría ser el de una mesa sísmica, ¿cierto? Que se mueve así constantemente. Y si ustedes le ponen acá la aceleración del suelo, entonces es una estructura real, ¿no?
una estructura real que está sometido al sigma. Ya, ojo con eso. Bien. Bien. Y por último, el tercer caso que viene en el PPT es el amortiguador de masa sintonizada, que vendrían siendo los AMS o bien los TMD, que TMD es su sigla en inglés, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Mi estructura, ¿cierto? En este caso es una estructura, por ejemplo, un marco de un piso, que está sometida a una excitación, ¿cierto? Una fuerza. Lo que yo voy a querer hacer es, a través de un sistema auxiliar, ¿cierto? Contrarrestar ese movimiento a través de que este sistema, ¿cierto? Se lleve como todo, como que contra, no sé, pues si yo me estoy moviendo para allá, el sistema vaya por el otro lado y todo el rato como que se contrarresta. No es así exactamente lo que pasa, pero es para tener una idea, ¿no? Eh, entonces, para poder trabajar con esto y para simplificar un poco los cálculos, lo que nosotros hacemos es el C que es nuestro factor de amortiguación, lo asumimos prácticamente cero en ambos casos. ¿Ya? Ahí vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Eh, y por lo tanto trabajamos con el modo de oscilaciones libres, ¿no? Y lo que nos interesa es la excitación a la cual está sometida la estructura y cómo a través del sistema auxiliar nosotros respondemos a esa excitación para que mi estructura se mueva menos. Esa es la gracia. Hay videos y ejemplos muy choros de esto. Búsquenlo ahí en YouTube. Eh, la cámara, creo que es la cámara del trabajo acá en Chile, tiene uno rojo bien bonito y otro un edificio en Taiwán, uno amarillo. Son bien bacanes, así. Para que le echen un ojo. ¿Ya? Eh, eso. ¿Ya? Ah, y los supuestos los que le estaba mencionando recién, ¿no? La frecuencia es relativamente constante, análisis de prácticamente cero, y el sistema auxiliar resiste las vibraciones inducidas, es decir, no va a explotar por la excitación a la cual yo estoy sometiendo mi sistema. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante de acá? Es la ecuación de movimiento y la solución que va a tener mi ecuación de movimiento si la excitación, ¿cierto?, es del tipo seno, ¿no? Esto se repite para la mayoría de los casos. Este caso del marco es un marco que está sometido a una fuerza y tiene el AMS ahí, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está en el PPT. En el PPT hay un montón de ecuaciones, ¿ya?, que vienen de resolver esto. Esas ecuaciones, si quieren, se las pueden aprender, ¿cierto? No es necesario. Lo importante es lo que vamos a hacer a continuación. Ya esto me interesa más que anoten las ecuaciones en un papel y las metan entre medio de la hoja, ¿no? Lo que me interesa es esto, miren. Eh, Pregunta 3. Este es un ejercicio de certamen, el mismo certamen que les mostré en la cápsula anterior. Entonces dice, un instrumento delicado se encuentra sobre una plataforma modelada como un sistema de un grado de libertad correspondiente a un modelo de corte de un piso. ¿Ya? Modelo de corte quiere decir que las columnas no van a aportar rigidez. ¿Ya? Tal como se muestra en la figura, la masa de la plataforma incluido el instrumento es M. Ya. Se sometía a desplazamiento basal con un armónico con amplitud D y frecuencia W. Ya, recuerden que esto que está acá, es decir, que esto es algo de la forma D seno de WT más fino, ¿no? Eso mismo, ¿ya? La correcta sería A coseno de W por T más I a 2 seno de... ¿Ya? ¿Se entiende? Bien. Ya, y después nos dicen que se pide señal al sistema auxiliar de tal manera que el desplazamiento absoluto de la plataforma y por lo tanto del instrumento sea igual a cero en régimen estacionario. En estos ejercicios, en la mayoría de los casos, o en casi todos los casos, les van a dar una condición que tiene que cumplir su, su AMS. ¿Ya? AMS era la sigla, ¿no? AMS. ¿Ya? Entonces, en este caso nos están diciendo que en régimen estacionario, o sea, cuando yo calcule la solución particular, el movimiento absoluto de mi estructura tiene que ser cero. ¿Ya? Es decir, yo no quiero que se mueva nada. Ahí les pueden decir, se mueva un 80%, se puede, no sé, ahí se inventa. Y ahí les piden derivar el diseño considerando todos los pasos intermedios. Entonces, por eso les decía que aprenderse las ecuaciones, o así, aprendérselas no les va a servir, ¿no? Entonces, eso, hagamos el ejercicio, ¿no? Entonces aquí tenemos el modelito de corte y anoté como los datos más importantes, que serían la masa y todos los otros los daban, ¿no? ¿Qué es lo importante acá? Es importante que... Oh, aquí se corrió algo, creo. Chuta. Ya.
Eh, ¿Qué es lo importante acá? Que nosotros definamos, ¿cierto? Un eje de donde parte o donde va a comenzar el desplazamiento del pórtico, ¿cierto? De la masita, de la masa de la estructura. Y definamos un segundo grado que va a estar asociado al AMS, ¿no? Porque no se van a mover juntos. De hecho, lo que yo quiero es que se muevan separados y que el segundo contrarresta a través de cómo vibra contrarreste el movimiento del primero, ¿no? Yo lo que quiero es que a través del movimiento de X2, ¿cierto? Contrarrestar el movimiento de X1. O de las vibraciones producidas por X2 yo reduzca o elimine, ¿cierto? El movimiento de X1. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces ahí planteé eso. Entonces, pequeño repaso. ¿Ya? Si no lo entienden bien, repásenlo ahí en las cápsulas. Planteamiento de la ecuación de movimiento. Para la losa, ¿qué fuerzas voy a tener? Voy a tener las fuerzas inerciales. Voy a tener que van a ir en el sentido de donde yo definí el grado de libertad. Voy a tener las fuerzas de restitución que ejercen las columnas y la fuerza de restitución que va a ejercer la columna, el monito a mi estructura, ¿no? Sería eso. Para el diagrama cuerpo libre 2, yo voy a tener prácticamente el carrito, ahí ya me lo dan listo. Pero si yo lo veo, tendría las fuerzas inerciales en el sentido de X2 y la fuerza de restitución que se va a oponer a ese movimiento. Planteamos en base a los diagramas de cuerpo libre cada una de las ecuaciones y finalmente las planteamos matricialmente. ¿Ya? No voy a tenerme aquí, véanlo, échenle un ojo y ahí ustedes lo practican, ¿no? Entonces, lo importante acá es que yo necesito conocer la solución de mi ecuación de movimiento, ¿ya? Entonces, para conocer esa solución, lo que yo tengo que saber es que la solución particular tiene que tener la misma forma que la excitación a la cual está sometida. No me acuerdo si, creo que sí, en una de las cápsulas les mostré que si mi fuerza era, por ejemplo, un seno, yo ponía un seno de la forma más general. Si yo ponía un polinomio, ponía el polinomio de la forma más general, condiciones de orden, solucionado. Entonces lo que aquí me interesa es que como yo tengo una excitación de la forma sinusoidal, en este caso está escrita de esta manera, entonces mi solución también tiene que ser algo de esa forma, ¿no? Mi solución particular. Entonces, este paso es fundamental porque en base a esto yo puedo resolver todo lo que viene a continuación. Mi solución en régimen estacionario, que es lo que me estaban dando acá, ¿cierto? Va a ser entonces la amplitud por la solución 1, la amplitud 2 por la solución, ¿cierto? Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Eso es lo que debería pasar. ¿Ya? ¿Por qué yo lo planteé así? Eh, porque lo vi en la pauta, ¿no? Por eso lo planteé así. Aquí ustedes podrían haberle puesto A y B y debería estar bien igual. Ya, pero así está en la pauta. Ya, entonces. Eh, Cuando ya tenemos planteado esto, lo segundo que tenemos que tener en cuenta es la condición que nos estaban dando. Nos estaban dando una condición que era que el movimiento absoluto de mi estructura, ¿cierto? Tenía que ser cero. Entonces, si yo sumo la contribución x1p dt, o en realidad creo que esto vendría siendo x1 dt, más el desplazamiento del suelo, ¿cierto? Esto tiene que ser cero. Eso es lo que yo tengo acá, el desplazamiento absoluto. Lo que se mueve mi estructura más lo que se mueve el suelo, ¿no? Podemos entenderlo así. Es lo mismo que le escribí en esta parte de acá. ¿Ya? Entonces, de acá, si nosotros vemos, podemos simplificar ahí y tenemos que la amplitud del desplazamiento 1 va a ser igual a menos d. ¿Ya? Luego, ¿qué más sabemos? Como ya tenemos, fíjense que ya tenemos cuál es la solución de mi ecuación. Recuérdense que esto es... Esta sería x1 y esta sería x2. Bien, como yo ya sé eso, yo ya los conozco, entonces puedo calcular sus derivadas y vendría siendo eso que tengo aquí. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Porque en base a esto yo voy a poder tomar estos valores, reemplazarlos en mi ecuación, ¿cierto? Esta ecuación que está acá, ¿cierto? Y en base a eso encontrar la condición que tienen que cumplir la masa. Recuerden, los parámetros que nosotros vamos a variar en nuestro sistema AMS van a ser la masa y su rigidez. Bien, porque la frecuencia natural de ese sistema va a vibrar de tal forma que se va a oponer a la frecuencia natural de mi sistema. ¿Ya? Esa es la idea. Por eso estoy haciendo todo esto. Entonces,
si yo reemplazo y todo eso, me va a quedar esto que está aquí. Empiezo a simplificar términos, por ejemplo, se me pueden ir esos, ¿cierto? Empiezo a ajustar, jugar un poco y voy a quedar con esta expresión que está acá. Bien. Si nosotros vemos este y este es el término en común, factoricé por eso, me queda esto que está acá y ahora me queda esto que está aquí. Lo paso para el otro lado, ¿cierto? A través de la matriz inversa. La matriz inversa es 1 partido al determinante. Y ahí, como en este caso es de 2 por 2, se invierten estos lados y se les pone signo a esto, también se cambia de lado. ¿Ya? Eso es lo que dice ahí. Repasen cómo invertir matrices. Invertir matrices... No, perdón. Sí, invertir matrices y calcular modos de vibrar de orden 3. ¿Ya? Porque si no lo hacen en esta parte, lo van a tener que hacer... Bueno, les digo al tiro que sí o sí lo van a tener que hacer en la otra parte del curso, ya en la última. Sí o sí van a tener que calcular modos para 3 grados de libertad, ya por lo menos. Bien, entonces, practiquen eso. Entonces, ecuación 1, ¿cierto? Ahí ya álgebra solamente, ahí ustedes van viendo, vayan haciéndolo conmigo. Y de la ecuación 1 nosotros desprendemos que x de p1 vale esto. Por lo tanto, nosotros habíamos visto que eso valía eso. Y si aquí empezamos a despejar, tuvimos eso. Acá el determinante le puse A, ¿cierto? Para simplificar los cálculos. Después va a aparecer de nuevo, ¿ok? Álgebra. Ya. Y acá llegamos a este punto de acá. Recomendación. Ya, recomendación, porque si les ponen algo con letras, van a tener, para no marearse, lo que les recomiendo es que si llegan a algo de un chorizo, ¿cierto? De así, o algo así, lo que les recomiendo es paren un poco, vean si hay términos que se repiten y cómo ordenarlo de manera que yo tenga que simplificar lo más posible mis cálculos. ¿Ya? La idea no es que empiecen S por S, 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 S. No, se mueren, ¿cierto? Van a estar toda la prueba haciendo eso. La idea es que acá, por ejemplo, cuando lleguen a esta parte, se apagó la cámara, no importa. ¿Ya? Cuando lleguen a esta parte, cuando lleguen a esta parte, lo importante es que empiecen a ver cuáles son los términos en común. Por ejemplo, fíjense que aquí yo puedo ver que comparte S y S, ¿no? Entonces yo multiplico solamente por S, ahí, y luego junto estos términos, ¿no? Eso es lo que hice acá. ¿Ven? Junté ahí, y vi que S se repetía ahí. Entonces miren, al hacer eso, mágicamente, coincidentemente, S se va con S y me queda K más KD. Ya simplifiqué un cálculo. Luego, si yo vuelvo a ver, ¿cierto? Me voy a dar cuenta que tengo KD como término en común, factorizo y fíjense, de nuevo, ese término se me repite ahí. Entonces puedo volver a factorizar y simplemente me queda S se va con S y me queda K por esa expresión que está ahí. Les repito, como ustedes no pueden usar calculadora y si no sé, si no pueden usar, como no pueden usar calculadora para que no se mareen con los cálculos y no estén muriéndose todo el rato con estas cosas, lo importante es que ustedes analicen antes de empezar. A ver, ¿tengo algún término que se me repita? ¿Algún término común? ¿Puedo factorizar? ¿Qué puedo hacer? Paren un poco y de ahí sigan para adelante. ¿Ya? Entonces, llegando a esto, nosotros podemos ver que K, yo sé que no puede ser 0 porque K es el de mi estructura. O sea, yo no tengo columnas que son palitos de lado, ¿no? Entonces, K yo sé que no es 0. Entonces, lo que yo quiero ver es ahora qué condición tiene que cumplir mi estructura para funcionar como AMS. ¿Ya? Entonces, si vemos, la condición que debe cumplir es que esto sea 0 y por lo tanto el W tiene que ser eso. Ya, esto igual está en el PPT, ¿okay? Toda esta demostración está en el PPT y el resumen son todas las fórmulas que hay, pero es importante hacerlo y verlo, ¿no? Eso. Toda esta parte moví mucho las manos y ustedes no me están viendo, pero bueno. Eso chicos, chicas, espero que les sirva y nos estamos viendo. ¿Ya? Chau, chau.